fueron colocados 3 cruces. Los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan que hubo 3 crucificados y el Señor estuvo en medio. Así es que había 3 cruces. Y el título del mensaje de esta noche es Las 3 cruces. Las 3 cruces en el Nuevo Testamento. Las 3 cruces que debemos de recordar. La primera cruz no tiene ningún problema en entenderla porque se trataba de una pena máxima. Se trataba de una sentencia final y dolorosa para alguien que había cometido un grave delito. Los 2 ladrones, los 2 malhechores que fueron crucificados junto con el Señor Jesús, habían cometido toda una serie de barbaridades que el gobierno romano estableció la pena máxima para ellos. A través de la historia, los países han tenido penas máximas. Por ejemplo, en Francia, recordemos la famosa guillotina, recordemos el fusilamiento aquí en el tiempo de la Revolución y antes de la Revolución, en el tiempo de Don Benito Juárez. Recordemos a Maximiliano, que fue ejecutado de esa manera. En los Estados Unidos encontramos que la pena máxima es la silla eléctrica y después la cámara de gases y después la inyección letal. Entonces ha habido así, a través de la historia, pues ciertas acciones en donde se ejecuta a alguien por un delito grave. Pero para los romanos había dos formas de llevar a la muerte a alguien que había cometido un delito que era realmente grave. Para todos aquellos que no eran romanos, era la crucifixión. Por eso al Señor Jesús lo crucificaron, porque Él no era romano. Por eso a los 2 malhechores los crucificaron, porque tampoco eran romanos. Desde el punto de vista de la ley romana, ningún romano debería ir a la cruz. No era permitido. Pero lo que sí era permitido era la decapitación. Se le cortaba la cabeza al romano que cometía un grave delito. Y es lo que se dice que así murió el apóstol Pablo. Se menciona dentro de la historia de la iglesia que el apóstol Pablo murió decapitado en la ciudad de Roma, porque él sí era romano. Él no murió crucificado, pero sí fue decapitado. Y era así la situación. Entonces la primera cruz era el lugar de ejecución máxima, la pena máxima para alguien. Y era muy dolorosa. Cicerón, que fue un escritor romano, decía que era uno de las barbaries más graves de la historia, porque era muy dolorosa. A veces la persona que estaba en la cruz pasaba por días. Y se dice que en la historia romana, en algunas ocasiones, hubo muchos crucificados y que era horroroso verlos sufrir. Las experiencias de una persona que quedaba en la cruz era de una agonía, pero mayúscula, tremenda, ¿sí? De mucho dolor, porque estaba en la insolación, estaba clavada literalmente en la cruz, y eso era muy, muy doloroso. En el caso del Señor Jesús y de los malhechores, podemos decir que corrieron con suerte. Primero, porque el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde. El sufrimiento físico era tan grave, era tan alto, que murió a las 3 de la tarde. Y el soldado romano, para confirmar la muerte del Señor, tomó una lanza y traspasó su corazón. A los otros 2 malhechores, con la finalidad de poder terminar con sus vidas y evitar mayor sufrimiento, dice el Evangelio de Juan que les cortaron las piernas con la finalidad de desangrarlos y producir una muerte rápida
y porque en cierto modo los judíos estaban ya preparándose para la Pascua. Y esa era una de las razones de la rapidez de esas dos muertes. Así es que la muerte en la cruz de verdad era una situación muy, muy grave, muy dolorosa, de mucho sufrimiento, de mucho horror de llegar ahí. Y nuestro Señor experimentó la cruz. Esa es la primera cruz. Hay una segunda cruz en el Nuevo Testamento, donde cambia la visión, donde cambia completamente la dirección, y en lugar de ser un lugar de horror, un lugar de tragedia, un lugar de una ejecución por una pena máxima, se convierte en un estandarte de gloria. Se convierte en algo tan grandioso que ahora, y bueno, no es ahora, sino a través de muchos siglos, se ha colocado la cruz en lugares con la finalidad de ver la esperanza, de ver que existe Dios amoroso, que existe un mensaje de eternidad. Y por ejemplo podemos ver en ciertas montañas, en ciertos lugares, una cruz. O podemos ver en las iglesias una cruz. Y podemos ver en los cementerios una cruz. Porque cambia la dimensión por el hecho de pensar que la cruz trae esperanza, por el hecho de que ahí se llevó a cabo la obra más grandiosa del universo. ¿Y cuál es esa obra? De poder darle la salvación a los pecadores. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, el apóstol Pablo escribe y dice de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios porque ahí encontramos nuestra salvación, porque ahí encontramos la relación grandiosa entre Dios y nosotros, haciendo las paces por medio de Cristo, donde nos reconciliamos con Dios. De tal manera que en Gálatas capítulo 6, ahora más adelante, en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo dijo estas palabras o escribió estas palabras. Gálatas capítulo 6, y dice así, hermanos, leamos en el versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Me glorío en la cruz de Cristo. ¿Por qué se gloriaba Pablo en la cruz de Cristo? Porque allí Dios le dio por medio del Señor Jesucristo la oportunidad de tener una nueva vida. No una vida religiosa como él la tenía, no una vida por las obras, no una vida por el esfuerzo humano, sino una vida mediante la gracia de Dios. Y Pablo experimentó esa gracia tan maravillosa. Pablo después dice, allí en 1 Timoteo capítulo 1, dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el más grande de los pecadores, porque perseguía a la iglesia, porque humillé a muchos hijos de Dios, porque los sacrifiqué. Soy un verdadero pecador, pero Cristo me salvó por su pura gracia. Entonces la cruz aquí, en segundo lugar, se convierte en una gloria para nosotros. Se convierte la cruz en nuestro símbolo de esperanza, en donde podemos decir: Señor, gracias porque tú me diste una nueva vida. Volviendo otra vez a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo en el versículo 23. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.
mas para los llamados, es decir, nosotros los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para el mundo era algo tan ridículo, tan abominable, tan fuera de razón, como el Salvador del mundo, estando en esa cruz criminal, en esa pena máxima, logra lo que nadie podía lograr: la salvación del mundo. Eso era una locura, pero es así. Dios hace a veces cosas que ni siquiera nos imaginamos que va a ocurrir, pero Dios lo hace. Lo hace para que veamos la grandeza de su poder, de su sabiduría y de su misericordia hacia nosotros. Así es que, en segundo lugar, podemos pensar en esta cruz tan grandiosa en nuestras vidas. Y una cosa más todavía. En Colosenses capítulo 2, hermanos, allá adelante, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo menciona que ahí en la cruz, además de que el Señor ganó nuestra salvación, ocurrió un hecho que había sido profetizado desde el Edén. Desde el momento en que el hombre pecó en el Edén, ahí ocurrió en la cruz una cosa tan tremenda. Veamos, por favor. Dice en el capítulo 2 de Colosenses, versículos del 13 hasta el versículo 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola a la cruz, es decir, la ley. La ley quedó clavada en la cruz. Y versículo 15, y ahí está el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son las potestades? ¿Quiénes son los principados? Pues las huestes demoníacas y el mismo diablo, que ahí recibió el golpe demoledor en la cabeza de la serpiente, y lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Así es que por eso es tan grandiosa esa cruz. Porque Pablo menciona aquí, por dirección del Señor, que fue el triunfo más grandioso. Cristo triunfó sobre el pecado, Cristo triunfó sobre el mal y triunfó sobre el diablo. Ahí lo exhibió. Lo que parecía una locura y lo que parecía hasta cierto modo el triunfo del diablo, se convirtió en su más grave derrota. Alguien escribió que el mayor error del diablo estuvo en 3 direcciones. O propiamente, el diablo cometió 3 graves errores. El primer error del diablo fue hacer caer al hombre. ¿Por qué el error del diablo fue hacer caer al hombre? Porque ahí Dios dio el mensaje de la salvación para la humanidad. A través de la simiente de la mujer cometió ese error y mostró el gran amor que Dios le tenía al hombre, a la humanidad. El segundo error que cometió el diablo fue llevar al apóstol Juan a la isla de Patmos. ¿Por qué cometió el error el diablo de llevar al apóstol Pablo a la isla de Patmos? Porque ahí se le reveló el triunfo final del mal en el libro de Apocalipsis, donde ahí va a aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores, triunfando sobre el mal. Y el tercer error fue llevar al Señor Jesucristo a la cruz, porque ahí Él recibió el golpe mortal en la cabeza en el cumplimiento de Génesis 3:15. Así es que por eso es tan grandiosa la cruz ahora para nosotros. No es que la llevemos en el cuello, no es que la pongamos en algún lugar de nuestras casas, sino la llevamos en el corazón, porque representa nuestra redención, nuestra gran victoria a través de Cristo, de que ahora somos hijos de Dios y por lo tanto
somos partícipes del reino de nuestro Dios por toda la eternidad. Qué bendición también. Pero hay una tercera cruz. Y esta cruz también es dolorosa. Y es la cruz que no quisiéramos llevar. Y se le llama la cruz del discípulo. La cruz del discípulo. La primera cruz es la cruz de la sentencia. La segunda cruz es la cruz de la salvación. Pero la tercera cruz es la cruz del discípulo. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 25 al 27 de la siguiente manera. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora esta es la tercera cruz. La tercera cruz es la cruz de seguir a Jesús paso a paso. Hay gente que dice que cuando pasa por mucho sufrimiento es que estoy llevando mi cruz. Cuando tiene problemas en la casa es que estoy llevando mi cruz. Bueno, a eso no se refiere el Señor. Se refiere a seguirle paso a paso. Y seguir al Señor Jesús todos los días. Ser un discípulo de Él ante un mundo tan agresivo, ante un mundo que está constantemente guerreando con el Hijo de Dios y que además le aborrece. No es fácil llevar esa cruz. ¿Cuántos hijos de Dios no han perdido sus empleos por ser seguidores de Dios? ¿Cuántos no han perdido su vida por declarar que eran seguidores de Jesús? ¿Cuántos no han sido maltratados, golpeados, lacerados por el hecho de que proclamaron el mensaje de Cristo en sus comunidades y sus comunidades los rechazaron, los sacaron, los golpearon por ser seguidores de Jesús? Eso es llevar la cruz. Y entonces dice el Señor Jesús en el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esa es la cruz, hermanos, que nos cuesta trabajo llevar porque quisiéramos que todo fuera tranquilo, que todo fuera fácil, que no tuviéramos ataques, que nadie nos criticara, que nadie nos aborreciera, que nadie estuviera en contra de nosotros, que más bien recibiéramos el aplauso del mundo. Pero eso nunca va a ser. Eso nunca va a ser. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 estas palabras, y les invito a que vayamos. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, veamos lo que dice el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y luego dice en el versículo 20, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero miren la primera parte. Si a mí me han perseguido, a ustedes también lo harán, ¿sí? Entonces el mundo va a buscar la manera cómo hacernos la vida difícil. Cuando hacemos una declaración abierta y decimos a la gente, soy un seguidor de Jesús, yo soy un cristiano y estoy dispuesto a seguir en el camino del Señor hasta el fin, entonces el mundo reacciona. Porque el mundo no va a estar
aplaudiendo ni promoviendo satisfactoriamente a alguien que siga al Señor. Dice claramente el Señor: si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Y recordemos, hermanos, que a través de toda la vida el Señor Jesús fue rechazado. Por eso se cumple lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, que el Señor vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. El mundo le ha rechazado. En la crucifixión lo estaba rechazando. Cuando Pilato dijo: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a este? ¿Y qué dijo la multitud? Dejen suelto a Barrabás. Que Barrabás quede suelto. Pero Barrabás sí era un homicida y el Señor no. Como dijo el hermano Roberto, fue una gran injusticia. Soltaron a un delincuente, a un homicida, y al que era justo, al que era limpio, al que era inocente, a él lo llevaron a la muerte. Miren qué clase de mundo. Pero así es, hermano. Entonces, al Hijo de Dios, hermanos, al seguidor del Señor Jesús, el mundo lo tiene en la mira. Si usted declara en su escuela, en su casa, en su negocio, en donde usted tiene sus labores, donde usted desarrolla sus actividades, y usted declara que es hijo de Dios, el mundo le va a tender una trampa, el mundo le va a hacer sufrir, el mundo va a poner la mirada en usted y va a tratar de hacerle caer para ver si realmente es un seguidor de Jesús. Y le va a hacer la vida difícil. Y eso es llevar la cruz, porque implica seguir a Jesús paso a paso, día tras día, confiando que Él nos va a sacar victoriosos. Ahora, es cierto, somos más que vencedores, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no nos exime de que suframos en un momento dado. Nadie está exento por ser cristiano del sufrimiento. Todos tenemos que pasar por muchas situaciones difíciles. En un libro que nos dieron los hermanos americanos para levantar iglesias, dice este libro: si eres cristiano, estás en problemas. Si eres cristiano, estás en problemas. Sí, hermanos, porque ¿sabe qué? El enemigo está observando. El enemigo, el diablo que no descansa, el diablo, si usted piensa que el diablo duerme, hermano, está equivocado. El diablo no duerme, ni sus ángeles duermen. Y ellos están al pendiente de nuestras vidas con la finalidad de buscar la manera de cómo afectarnos y evitar que sigamos hacia Él. Una de las cosas que más le agrada al diablo es que rechacemos al Señor. Por eso ese día tan fatídico para Pedro, cuando estaba ante la gente y Jesús estaba siendo enjuiciado y le preguntaron si era un seguidor de Jesús y negó a Jesús, ese día el mundo se burló de Pedro. Pedro negó 3 veces al Señor. Claro que se arrepintió, claro que el Señor le perdonó, pero con cuánto dolor quedó por haber negado a su Señor. Dice el Evangelio de Lucas que cuando la tercera vez negó al Señor, el Señor le miró y nada más le miró, y entonces Pedro lloró amargamente. Se había dejado guiar por el mundo. El mundo lo había tocado y había caído. Había caído. Mire qué tremendo. Y así va a ser, hermanos, en un momento dado. Por eso dice el Señor Jesús: el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y llevar la cruz significa sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo. Y no es que estemos buscando el sufrimiento, ¿no? Miren, déjame decirles algo que ocurre. Cuando los testigos de Jehová llegan a su casa y tocan la puerta y usted les abre, si usted los rechaza, si
Si usted incluso los insulta, no, para ellos es una gran satisfacción. Se sienten realizados porque usted los ha rechazado. Y pues ellos con más ánimo siguen saliendo casa por casa, porque entre más los rechacen, pues más se sienten los elegidos de Dios. Pues ojalá no pensemos como ellos, que los rechacen, que hablen mal, que digan lo que quieran, porque sabemos, hermanos, que cuando la gente habla injustamente, no nos debe de preocupar, porque sabemos a quién servimos, y por eso debemos de tomar esa cruz. Así es que hay tres cruces: la cruz de la sentencia, la cruz de la salvación y la cruz del discípulo. ¿Cuál queremos seguir? Bueno, pues la cruz de la salvación ya no nos apropiamos, pero ahora queremos la cruz del discípulo. Deseamos esa cruz para que el Señor nos pueda contar dentro de los suyos. Pues, hermanos, vamos a tener la oportunidad en esta semana, y tal vez va a haber alguien, y hasta alguien conocido, alguien cercano a nosotros, que, como decimos vulgarmente, nos va a hacer ver nuestra suerte, porque nos va a decir: ah, eres hijo de Dios, eres cristiano, eres seguidor de Jesús, vamos a ver si es cierto, y nos va a poner ahí la zancadilla. Pero confiemos que el Señor nos va a sacar triunfantes, victoriosos, si seguimos fieles a Él. Animémonos a seguir en el camino del Señor. Que Dios nos ayude, que el Señor nos sostenga, y otra vez, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Sigamos así. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque eres bueno con nosotros, y gracias por saber que día tras día estás a nuestro lado, ayudándonos a salir victoriosos, y en medio de las necesidades, de las luchas, de los problemas,